Buenas noches, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Vamos a dedicar este programa principalmente a Venezuela. Venezuela es una nación que históricamente ha sido de gran valía política y diplomática y económicamente para la República Dominicana. Y resulta que ahora hay un conflicto entre ambos países sencillamente porque el dictador de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, se ha robado unas elecciones y le anda diciendo a quienes lo critican que son ladrones, injuriándolos. Pero a ese punto llegaremos más adelante. Venezuela, para los dominicanos, es una nación, como dije al principio, históricamente importante. Allí murió Juan Pablo Duarte. Allí vivió Juan Pablo Duarte, exiliado, luego de que Pedro Santana le hiciera la vida imposible en la República Dominicana. Pero ese no es el punto. El punto es que Venezuela tuvo un dictador, Marcos Pérez Jiménez, que fue el último del siglo XX. Marcos Pérez Jiménez derrocó el primer gobierno de Rómulo Betancourt, que es el símbolo del demócrata venezolano. Y explicaremos por qué. El primer gobierno de Rómulo Betancourt, desde 1945 al 52, fue truncado por el golpe de Estado de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez duró 6 años en el gobierno, hasta el año 1958, y luego de que salieran de Pérez Jiménez, mediante un contragolpe cívico, volvió Rómulo Betancourt al poder. Rómulo Betancourt gobernaría hasta el año 1964. Tuvo 2 periodos largos de gobierno. Pero Rómulo Betancourt introdujo todo el patrón democrático moderno en Venezuela. Elecciones libres, separación de poderes y sobre todo desarrolló la industria petrolera de Venezuela y la puso a escala mundial. Eso hizo Rómulo Betancourt, quien está considerado por los demócratas de Venezuela, no por este torpe dictador, una figura emblemática de la política democrática venezolana. Y un hombre, Rómulo Betancourt, estrechamente vinculado a la clase política democrática de la República Dominicana por sus relaciones con don Juan Bosch primero, con Peña Gómez después. Cuando Rómulo Betancourt murió en el año 1983, era don Antonio Guzmán, el presidente de la República cuando murió Rómulo Betancourt, 2 delegaciones fueron a ese sepelio. Una del gobierno, encabezada por el propio presidente don Antonio Guzmán, y otra delegación del Partido Revolucionario Dominicano, encabezada entonces por quien era el senador del Distrito Nacional, Salvador Jorge Blanco, que era presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Aun cuando tenían conflictos entre ellos dos, porque ya Salvador aspiraba a ser candidato presidencial, acudieron al frente de 2 delegaciones a ese sepelio. Eso fue una manifestación del vínculo de Rómulo Betancourt y del partido Acción Democrática, que era el nombre de su partido, que después heredó don Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ganaría las elecciones en 1972 por ahí, y lo primero que hizo fue que nacionalizó el petróleo venezolano.
dándole a Venezuela todos los ingresos que se reportaban de las exportaciones petroleras venezolanas. Fíjense lo poderosa que era la industria petrolera venezolana hasta que llegaron esta mafia dictatorial de Hugo Chávez y Nicolás Maduro al poder. Venezuela era uno de los países más poderosos en términos de petróleo porque era miembro incluso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que fijaba los precios mundiales del petróleo. Hasta ahí llegaba Venezuela. Pero si usted iba a Venezuela en esa época, como yo la conocí, usted veía un país floreciente, un país de gente entusiasta, de una democracia vigorosa, gente que se divertía, el dinero rodaba por el suelo, el dinero rodaba por todas partes. Y Venezuela, de momento, llegó Hugo Chávez en el 92 e intentó un golpe de Estado. Luego intentó otro en el 98. Al final ganaría unas elecciones y se apoderaría del poder, que no lo soltó hasta el sol de hoy. Digo que no lo soltó hasta el sol de hoy porque aun cuando él murió en el 2013, dejó a Nicolás Maduro en el poder. ¿Quién es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es un individuo que cuando todo esto sucedía de Venezuela con Carlos Andrés Pérez y toda esta cosa, era un chofer de camión, un pobre diablo que se incrustó detrás de Hugo Chávez en el movimiento sindical. No tuvo escuela, porque ese presidente no estudió nada, absolutamente. Y no sé cómo se instruyó, porque habla bien, pero no tuvo estudio. Era un camionero, y no estoy detractando a los camioneros tampoco. Estoy únicamente diciendo del origen social y laboral de donde provenía este señor. De buenas a primeras, Chávez incluso lo nombra, llega a ser canciller de Venezuela y a ocupar distintas posiciones en la conducción del partido de Hugo Chávez y del movimiento bolivariano y del gobierno, en fin. Hasta que antes de morir, Hugo Chávez lo nombra su sucesor. Pero vaya que sucesor. Se puede decir que este señor es el extremo radical de Hugo Chávez. Porque si bien es cierto que Hugo Chávez era un individuo, un oficial con formación y con una mentalidad de izquierda, bolivariana de izquierda, que se inventó todo este izquierdismo bolivariano en Venezuela hasta el punto de que le cambió el nombre a Venezuela, de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahí llegaba. No es menos cierto que había cierto nivel de entendimiento de las naciones latinoamericanas con Hugo Chávez Frías, algo que no sucede con este señor Nicolás Maduro. El colmo ha sido que Nicolás Maduro participa en unas elecciones donde definitivamente él ha roto todos los parámetros de un fraude electoral. Roto todos los parámetros, porque los fraudes que uno conoce provienen de la compra de gente, provienen de falsificar actas que al final la presentan como legítimas. Pero este señor llega al colmo de decir que las actas le dan ganador, pero no presenta ni una acta. No la presenta. Voy a seguir este tema
después de esta primera pausa. Volvemos en breve. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Genao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. Continúo con la idea del bloque anterior. Fíjense, este señor Nicolás Maduro se ha robado descaradamente unas elecciones. Ha obligado a salir al exilio al candidato presidencial Urrutia, González Urrutia, quien ha sido declarado presidente de Venezuela por el Consejo, por la Asamblea Nacional de España. Se fue al exilio allá en España y allá la Asamblea Nacional Española lo ha reconocido como el presidente electo de Venezuela. Toda la comunidad internacional rechaza a Maduro. Incluso sus aliados, por ejemplo, de Rusia y China, que lo reconocen, no han dicho ni esta boca es mía después de estas elecciones. Porque ¿cómo usted se puede decir, autoproclamar ganador de unas elecciones con una junta electoral que lo ha declarado ganador sin presentar un acta que apoye ese argumento? Porque ¿cuál es la base legal? ¿Cuál es la base jurídica de esa supuesta victoria? Ninguna. Entonces, el presidente nuestro, Luis Abinader, se ha unido a los demócratas del continente y su gobierno ha denunciado esa violación flagrante a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a la institucionalidad democrática, y ha denunciado como viciada e irreconocible esa supuesta victoria de este señor Nicolás Maduro. Lo ha hecho la OEA, lo han hecho 19 países de América Latina, los países que no han declarado oficialmente eso, como Venezuela y Brasil, han dicho que hasta que no presente las actas no hay reconocimiento. Lo mismo ha dicho Colombia, que es fronteriza con Venezuela y tuvo una crisis permanente transfronteriza con Caracas. Lo mismo ha dicho el presidente de Chile, quien ha sugerido incluso que se puede declarar a Urrutia ganador de las elecciones. Lo mismo ha hecho la Unión Europea, que no ha reconocido a Nicolás Maduro. España y Francia han cortado prácticamente relaciones con él. Argentina tiene una crisis permanente con Venezuela, en fin. Nicolás Maduro ha puesto a Venezuela en el peor sitial de su historia política continental, actualmente. No hay una nación latinoamericana que reconozca, ni siquiera de Europa, a Nicolás Maduro y que tenga relaciones fructíferas con él. Solo Cuba, que está entronizada como dictadura dentro del aparato dirigente de Venezuela. Como quiero presentarle un video de la Cámara de Diputados, donde el miércoles preparó y presentó una resolución de apoyo al presidente Luis Abinader, voy a cortar el comentario con esto. Estados Unidos, que lleva la voz cantante contra Nicolás Maduro,
confiscó un avión de propiedad venezolana que se encontraba aquí en la República Dominicana. Una confiscación es un procedimiento legal internacional y Estados Unidos lo hizo, se llevó el avión a Miami, lo hizo esa confiscación amparado en que este fue adquirido violando las sanciones que Estados Unidos unilateralmente le impuso a Venezuela por el tema de las elecciones y de todo el proceso dictatorial en curso. Porque no es desde ahora que Venezuela tiene una lucha contra Estados Unidos y Estados Unidos imponiéndole sanciones. Pues bien, se llevaron el avión, pero este señor, Nicolás Maduro, acusa directamente al presidente Abinader de ese procedimiento internacional que ejecutó Estados Unidos. Confiscó el avión, un avión que era propiedad de Nicolás Maduro, a nombre de tercero, de un testaferro. ¿Y qué ha pasado? El presidente Abinader ha explicado todo eso. Y a mí me parece que en estas circunstancias, a la luz de los insultos injuriosos lanzados por Nicolás Maduro contra el presidente de la República Dominicana, no contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno, ni nada por el estilo, sino contra el presidente del país, el presidente Abinader se merece la solidaridad nacional por adoptar esa actitud contra una dictadura que es la negación de todo el conjunto de los valores democráticos que crecieron en Venezuela, que se desarrollaron en Venezuela y que une a la República Dominicana con el continente y con Venezuela. Veamos a continuación unas imágenes sobre la reunión, la asamblea, la reunión ordinaria. La palabra a la honorable diputada. La reunión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el pasado miércoles. Adelante. El uso de la palabra a la honorable diputada Yudelka de la Rosa, Fuerza del Pueblo, Distrito Nacional, circunscripción número 3. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidente, con usted al bufete directivo, a nuestros colegas, diputados y diputadas. Queremos tomar este turno, presidente, porque a raíz de lo que ocurrió en el día de ayer y en el libre juego de la democracia, en esta mañana hicimos un ejercicio verdadero, porque queremos hacer contar acá que nunca la Fuerza del Pueblo estuvo en contra de esta pieza. Todo lo contrario. Estuvimos dispuestos y dispuestas como bloque a apoyarla. Solo que veíamos que algunos términos no procedían con lo que es el ejercicio legislativo y con lo que en realidad se busca con la pieza. Queremos decirle que ese libre juego se dio con todo lo que se presentó en el día de ayer. Nosotros, con nuestro derecho como legisladora, pedimos participar y estuvimos allí y estamos contentos. Vimos la pieza, que lo que produjimos en ese consenso es lo que realmente necesitábamos para darle un apoyo rotundo a esa pieza, a lo cual el bloque de la Fuerza del Pueblo queda conforme y dará su voto positivo a la misma. Muchísimas gracias, señor presidente. Mira a ver lo que te encuentras que después hacer. Pero está bien, pero mira a ver lo que se pueda. Bien, ahora sí. Voy con el honorable diputado Luis Castillo, Partido Revolucionario Moderno, provincia Elías Piña. Muchas gracias, honorable presidente. Buenos días, honorable presidente, bufete directivo,
colegas diputados y diputadas. Muy buenos días para todos. Honorable presidente, hoy es un día para recordar. ¿Por qué un día para recordar? Hoy justamente, presidente, aunque un tema no tiene que ver con el otro, pero recordar aquel 11 de septiembre del año 1973, cuando aviones impactaron las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, y a partir de ahí todo cambió, el mundo cambió. Hoy es un día también, honorable presidente, para recordar que en el día de ayer un cuestionado presidente sale con unas declaraciones impropias, imprudentes, desafortunadas, tildando a un hombre como es el presidente Luis Abinader, en una expresión que no vale la pena mencionar. Esas expresiones, honorable presidente, que podríamos decir que vienen de un hombre de la más baja estatura, moral y académica. Honorable presidente, recordar ya para entrar en el tema que en 43, cuando por la presión del gobierno haitiano, Juan Pablo Duarte tuvo que irse a Venezuela y allá fue recibido y le dieron el pueblo haitiano mucha solidaridad. Pero hoy en día, debido a la presión de un presidente de corte dictatorial, millones y miles de ciudadanos venezolanos han venido a nuestro país. Qué bueno que aquí también se le haya dado la solidaridad, la reciprocidad de la solidaridad es muy importante. Hoy, presidente, se presenta un proyecto que merece y tiene que darle al pueblo dominicano, fundamentalmente este Congreso, el apoyo que se necesita. Llegó el momento, honorable presidente, de que el Congreso Nacional se pronuncie de apoyo al pueblo venezolano. El pueblo venezolano que en este momento tanto necesita de la comunidad internacional. De manera que los considerandos que tiene este proyecto, todos los honorables diputados y diputadas, los invito a que aprobemos el proyecto del honorable Chávez para que le demos un sí a las modificaciones incluidas, especialmente en el considerando segundo. Muchas gracias, honorable presidente. Gracias. Entonces ahora vamos a darle la oportunidad al proponente, que es de justicia, ¿verdad?, que se manifieste sobre este particular. Adelante, honorable diputado Elías Uetzin Chávez, diputado nacional, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Son muchas cosas que quisiera decir, pero sé que tengo que ser preciso. Resulta que en Venezuela, como muy bien decía el colega Wandy Batista, no hay un régimen democrático. Lo que hay es una dictadura que está abusando desde hace mucho tiempo del pueblo venezolano. Actualmente se habla hasta de 8 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo a ese régimen. Pero yo quiero recalcar aquí que no es la primera vez que Nicolás Maduro agrede a la República Dominicana. Hace unos meses, a raíz de los problemas que nosotros tenemos en nuestra frontera con el hermano país de Haití, él dijo textualmente que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Eso refiriéndose directamente a la República Dominicana, porque los únicos que tenemos un problema de inmigración somos nosotros en relación con Haití. Yo quiero decir aquí a los colegas diputados
que en las elecciones pasadas yo voté por Leonel. Y si hoy fueran las elecciones, también voto por Leonel. Pero el presidente de la República Dominicana se llama Luis Abinader, que ganó unas elecciones de manera legal y legítima. Entonces, cuando un dictador, un tirano como Nicolás Maduro se refiere al presidente de nuestro país en los términos que lo ha hecho, nosotros nos sentimos ofendidos, porque es a la figura de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo que se está refiriendo. Y quiero resaltar que la resolución original pretendía ser drástica en esta situación, pero nos hemos sometido a la democracia, al consenso, y mejor todavía porque ahora los colegas de todas las bancadas estamos de acuerdo. El Congreso español, en el día de ayer, acaba de proclamar a Edmundo González como el presidente legítimo. Eso era lo que yo quería, pero, como quiera, la resolución realmente dice y denuncia ese gran fraude que el Consejo Nacional Electoral, que viene siendo la Junta Central Electoral nuestra, un órgano títere del régimen, proclamó a Nicolás Maduro sin ni siquiera contar las actas. Actas que conste que la oposición, de manera inteligente, las retuvo y las publicó. Pero eso no fue refutado por el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, presidente, quiero felicitar al colega Ignacio Aracena por la forma magistral que condujo los debates en la comisión. Y también quiero felicitar a Yudelka de la Rosa, mi querida hermana, que también se avino a una resolución tal y como pidió el colega Tobías Crespo. Pero también quiero felicitar a Danilo Díaz, representante del PLD, que introdujo algunas modificaciones importantes que le daban un mejor sentido a la resolución. En definitiva, a todos los miembros de esa comisión los felicito y quisiera que de manera unánime todos respaldáramos esta resolución. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable diputado Elías Suecín Chávez. Ahora otorgo el uso de la palabra a Jorge Zorrilla, en representación de la bancada Partido Cívico Renovador, que conforman bloque con el Partido Reformista Liberal, en representación de la Diputación Nacional. Adelante, Jorge Zorrilla. Buenos días, presidente. Buenos días, bufete directivo de esta Cámara de Diputados, colegas todos. Nosotros esta mañana participamos, hicimos una colaboración conforme a el documento suscrito por nuestro querido amigo y colega don Elías Suecín, donde básicamente respaldamos dicha resolución, pero también le agregamos valor en términos de derechos fundamentales y de respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Cabe destacar que el interés que levanta en todas las bancadas presentes acá va de la mano porque Venezuela es el último lugar donde nuestro padre de la patria tuvo vida, nuestro Juan Pablo Duarte. Y el pueblo venezolano es un pueblo hermano de la República Dominicana. Es un pueblo históricamente vinculado a la cultura y a la idiosincrasia del pueblo dominicano. En ese país habitan muchos dominicanos que en la década de los 80 se vieron obligados a emigrar hacia Venezuela, que le abrió las puertas a esos dominicanos que salieron de acá, de nuestro país, buscando mejor norte, buscando mejor calidad de vida. Hoy nos corresponde a nosotros, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, pero sobre todo
la soberanía del pueblo venezolano, poder contribuir a que se establezca un ordenamiento democrático que sirva de referencia para toda la región. Lo ocurrido allí, sin importar cualquier tipo de sentimiento en el pasado que pudiera tener, en mi caso muy particular, hoy en día es un referente totalmente negativo a la democracia de la región. Y nuestros esfuerzos van de la mano con que en la región y en nuestro país siempre se respete la voluntad popular de todo aquel que participa en la actividad política, que no es más que representar los intereses comunes de los países. En el caso nuestro, acá en la República Dominicana, y en el caso de ellos, allá en su país, Venezuela. De manera que respaldamos y felicitamos al diputado Elías Wessing, felicitamos al diputado Aracena, a la comisión que tuvo bien escuchar nuestra recomendación para que este documento salga respetando sobre todo los derechos fundamentales de esos ciudadanos venezolanos y nosotros respetando también la soberanía del pueblo venezolano dentro de los marcos que así lo indican las normas internacionales. Muchas gracias. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Henao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. Continuamos con la prensa de hoy y precisamente para cerrar la parte concerniente a Venezuela del programa que hemos desarrollado en el día de hoy, quiero significar dos cosas. Primero, ustedes notaron que la resolución fue propuesta por legisladores del Partido Revolucionario Moderno, pero también fundamentalmente del Partido Fuerza del Pueblo y de Elías Wessing Chávez, quien es el presidente del Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, que fue aliado de la Fuerza del Pueblo en las elecciones pasadas. Resalto esto porque el hecho de que la Fuerza del Pueblo y su aliado estén tan inmersos en esa resolución indica que el expresidente Leonel Fernández ha dado su anuencia política para que en su nombre el partido representado en la Cámara de Diputados propugne por una resolución que acompañe y reconozca la iniciativa del presidente Luis Abinader. Originalmente, Wessing Chávez quería que la resolución imitara la iniciativa del Congreso español que declaró presidente en el exilio a González Urrutia, el candidato presidencial que derrotó a Maduro y ha tenido que salir hacia el exilio a Madrid. Pero ese deseo de Wessing Chávez era realmente impracticable, conociendo uno las dimensiones políticas de la Cámara de Diputados y la estrechez de miras de muchos de ellos. Lo importante aquí es que esa resolución se ha modificado con la finalidad de complacer las diferentes posiciones tanto del partido de gobierno como del partido Fuerza del Pueblo. No se ha mencionado ahí que el Partido de la Liberación Dominicana ha intervenido en ninguna u otra manera
en la elaboración de esa resolución. Esperamos que sean cooperadores, vamos a decirlo así, y se adhieran a esta resolución. Lo importante es que el país debe hacer causa común con Venezuela, con la Venezuela democrática, con la Venezuela que está en el exilio. Tiene que hacer causa común con el regreso de la institucionalidad a Venezuela cuanto antes. Que ese sistema político, dictatorial y corrupto que ha retrasado al siglo XIX a la Venezuela que nosotros conocimos, culmine de una manera que permita la implantación de un régimen democrático que respete las libertades públicas. Porque en Venezuela hoy no se puede opinar, en Venezuela hoy no se puede protestar, en Venezuela no se puede reunir la gente, en Venezuela la libertad de prensa no existe. Todos los periodistas son amedrentados y los que tienen opiniones disidentes tienen que abandonar el país. Por esa razón hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, huyéndole a la mano criminal del régimen, que de forma implacable persigue y limita el ejercicio de las libertades públicas en Venezuela. Por esa razón, únicamente se debe reconocer la valentía del presidente Luis Abinader de adoptar una postura contraria a ese régimen de Nicolás Maduro, que nosotros debemos aplaudir. Ya finalmente quiero referirme al homenaje que le rindió el presidente Luis Abinader a Al Horford, el baloncestista de Boston Celtics, que con ese equipo ganaron la corona de la National Basketball Association, de la NBA, la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos, dándole un sitial prestigioso a la representación dominicana en ese quinteto ganador de ese campeonato de la NBA de este año. Eso consolida la presencia deportiva dominicana al más alto nivel en los deportes profesionales de Estados Unidos. En baloncesto no solamente tenemos a Horford, hay otros, pero Al Horford ha llegado a un sitial de respeto y de consagración en el baloncesto norteamericano que definitivamente merece ser reconocido con la orden de Duarte, Sánchez y Mella que le ha entregado el presidente Luis Abinader en un acto realizado el pasado jueves en el Palacio Nacional. Suscribimos ese reconocimiento y creemos que Al Horford es una figura a imitar por todos los jóvenes que hoy se están preparando en el área deportiva. Horford se une en otro ámbito a grandes atletas que tenemos en el béisbol, que tenemos como Mary Lady en atletismo, como boxeadores que tenemos en el deporte mundial, en el boxeo mundial, y definitivamente la República Dominicana es una gran fuente de producción deportiva al más alto nivel. Nosotros entendemos que Al Horford es una figura que engrandece el nombre de la República Dominicana a nivel internacional y merece ser reconocido por toda la comunidad nacional. Hemos llegado al final de la prensa de hoy. Estaremos con ustedes el próximo domingo a través de nuestro canal Teleradio América y nuestras redes sociales YouTube, Facebook, X, Instagram y otros. Hasta la próxima.